Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. Nos encontramos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima. Atrás mío está el Hotel Wyndham del aeropuerto de Lima. ¿Por qué estoy aquí? Porque voy a conocer el primer hotel 5 estrellas dentro de un aeropuerto en Sudamérica. Ojo, 5 estrellas, no 1, 2, 3, 5. Por lo cual es un lujo completo, recomendadísimo para esperar tu próximo vuelo, para descansar si llegas a un vuelo largo internacional. Después vas a conectar, por ejemplo, con Cusco. Está buenísimo, ya pasé la noche aquí. Espectacular los terminaciones dentro de la habitación, que les voy a ir mostrando en el video. También las facilidades, hay sauna, piscina, turco, hidromasaje, todo lo que te imagines para estar relajado y tranquilo antes de tu vuelo. El hotel abrió hace muy pocas semanas atrás con una inversión de 60 millones de dólares. Es el primer hotel de dos que van a ver aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, así que va a estar espectacular este recorrido con ustedes. Desde ya les invito a que se suscriban al canal, dale like y comenta qué te parece el hotel del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Te gusta o no te gusta? Lo que tú quieras, aquí abajo en los comentarios, y deja saber tu opinión de lo que tú quieras. Así que bienvenidos a este nuevo recorrido, esta vez en un hotel 5 estrellas en el aeropuerto de Lima. Y junto al hotel donde nos estamos quedando se construye el Costa de Sol Express, que va a ser un hotel, llamémosle, más low cost, enfocado para otro segmento del público de viajeros, para que tengan también su opción de hospedaje. Se lo construye junto al Wyndham Grand. Si vienes al hotel y quieres ver aviones como yo, pide que estés en este lado, en el lado del hotel que dé hacia el bulevar del aeropuerto. Así vas a poder ver aviones despegar por la pista derecha del aeropuerto Jorge Chávez. Recomendación y tip: yo estoy en el sexto piso de este lado. Muy bonitos los detalles decorativos en la pared. Ah, ahí se anotaron otro puntazo. Puedes llenar tus botellas, tus termos, para tomar agua y agua en tres ascensores para su lugar.
Muy bonitos los pasillos, iluminados con sensores. Entonces tienes un look bastante elegante con la alfombra que está bastante bien. Las paredes de las habitaciones con madera. Hemos llegado a nuestra habitación 611 y miren la espectacular vista que tenemos de la nueva terminal en Puerto Conchas. Bueno, y la experiencia súper personalizada. Bienvenido, señor José Lereno de Loaiza, a mi habitación 0611. Completísimo el hotel. Hasta ahora, espectacular. Una buena tele, bastante grande, 55 pulgadas mínimo. Decoración, obviamente evoca horas precolombinas. Tienes una mesa, cama, llamémosla así. Tienes tu escritorio para trabajar, tu equipaje y la enorme y hermosa cama donde vamos a pasar la noche. Miren este detallito, no sé cómo le dicen en sus países, pero este detallito, le vamos a decir detallito tierno. Miren, es una lámpara para que puedas leer, no molestar a tu pareja. En este caso estoy totalmente solo, pero lo sacas y si lo vuelves a poner en su posición, se apaga. Muy. Y esto de aquí dije, ¿qué será? Parece, no sé, un casco, no sé, un protector, un tal que había en la época de la pandemia, pero no, miren esto. Ha sido una hermosa y moderna lámpara. Nunca había visto algo así. Y miren, el hotel es tan bueno que en la televisión están pasando mis videos del canal de YouTube. No, mentira, lo puse yo ahorita, quería ver qué tan bueno era el tele. Se ve en Full HD. No se olviden suscribirse, darle like y compartir mis videos del canal de YouTube. Son las 7:30 de la noche. Vamos a revisar los amenities de la habitación. En el kit de bienvenida te incluye 2 pots de cortesía para que te puedas preparar café acá. Este es el minibar, donde tienes un buen pisco por si acaso quisieras tomarlo. Vamos a ver un poco los costos. Agua con gas, 15 soles, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? El pisco, que estaba ahí, 49 soles. Poco más de $10. Galletas saladas, menta, 14 soles. Frutos secos, 35 soles. En cuanto al minibar, como buen hotel, tienes más almohadas, una frazada por si te da frío. Estos días en Lima ha estado bastante frío. Tienes la plancha, tienes colgadores, todo para que puedas estar impecable para tus reuniones o prepararte antes de tu viaje. Vamos a revisar ahora el baño. Tenemos la muy buena ducha, bastante amplia, muy bien equipada, jabón, shampoo. Veamos qué tal la presión del agua. Muy bueno. Tienes tus toallas, secadora de pelo. Tienes aguas que son cortesía. Excelente. En espacios separados está, digamos, el baño para que hagas tus necesidades. Papel higiénico, basurero y por cualquier cosita un teléfono adicional para comunicarte con recepción. Tienes cremita para el cuerpo, jabón corporal, un clásico amenity, que son también no falla. Muy buen recomendado, tiene absolutamente todo lo que necesitas. Y miren, me faltó mostrarles esto. A ver qué hace. Ah, bueno. Para que quedes impecable para tu día. Un espejito adicional. Todo muy bien, todo completísimo. Después vamos a ver el resto del hotel a detalle.
Estaba buscando cómo bajar el aire acondicionado y encontré este aparatito. Y me sorprendió porque es una pantalla de controlar el entretenimiento. Puedes activar modo nocturno y aquí está lo que buscaba el aire acondicionado. Actualmente está en 18 grados, para mí eso está muy frío. Temperatura es incluso puedes apagarlo. Hacer una luz. Y también tienes el sistema para que no te molesten, te golpee la puerta. Si quieres pedir lavandería, si quieres pedir limpieza, todo lo activas desde esta hermosa y muy chévere. No es que yo viaje tanto, pero una pantalla es un hotel, no lo había visto yo anteriormente. Este hotel está sorprendente. Y también si quieres apagarlo totalmente, lo subí a 24 solo para probar. Eso te dice que está totalmente apagado el sistema de ventilación y de aire acondicionado. Y todo lo que ustedes controlan en el que les mostré se va a activar acá. Si quieres que no te moleste, este foquito se va a poner rojo. Mira. Y este sistema, este foquito de acá con la personita, te indica cuando hay alguien adentro de la habitación. Sistema sí había visto ya antes en Punta Cana, pero con el control desde esa pantallita eso es algo totalmente nuevo. Miren lo que acabo de descubrir. Este hotel es nuevito, abrió hace apenas semanas atrás. Hay este botón al ingreso. ¿Qué pasa? Si lo aplastamos, se apaga todas las luces de la habitación, menos la lámpara que yo prendí manualmente, pero mire, se cierra automáticamente la cortina. Eso no lo había visto antes. Bueno, señores, a dormir. Buenos días, amanece en el Hotel Wyndham del aeropuerto de Lima, Costa del Sol, 5 estrellas. Vamos ahora a seguir explorando este hotel y mostrarles más detalles y todas las facilidades que he compartido con ustedes hasta el momento. Vamos a ver ahora el desayuno, vamos a ver el hotel de día, también seguramente cambia muchísimo la perspectiva de las cosas y también les voy a mostrar en qué lugares se pueden ver aviones desde aquí. Bienvenidos a este segundo día en el Hotel Wyndham del aeropuerto de Lima. Me gustó este detalle que el botón blue es color verde. Vamos a la planta baja. Que realmente no sabes cómo es la planta baja. Vamos a ver qué abajo. Y aquí en la planta baja que había sido un suelo realmente recomendado. Si tomamos en cuenta que estamos a nivel del estacionamiento del aeropuerto, está la piscina. Miren qué hermosa que está. Y también hay muchas otras facilidades en el hotel. También hay una sección de masaje y de spa, donde puedes hacerte varios tratamientos. Aquí están todos los precios, para que ustedes vean. Masaje a 4 manos, por ejemplo, 1 hora, 400 soles. 60 minutos, incrementados, tienen combinaciones, tratamientos, experiencias. Entonces hay de todo un poco. Aquí son los masajes y todos los servicios de aquí, junto con el gimnasio que está acá a la derecha, la piscina, sauna, todo es 24/7. Este es el gimnasio. Obviamente aquí no voy a estar el día de hoy haciendo ejercicio, porque la ida está para disfrutarla y comer rico también. Un agradecimiento especial al personal del hotel. Les comenté que quería hacer unas tomas desde una vista más alta y me dieron una tarjeta para conocer la habitación 919
obviamente piso 9 de 10 que tiene el hotel, y así vamos a poder ver tener una mejor perspectiva del aeropuerto desde casi el aire. Vamos a ver qué tal esta habitación. Y antes de entrar a la habitación, vamos a ver la vista desde esta ventanita que es maravillosa. Podemos ver aún mejor la antigua terminal del Jorge Chávez y los trabajos de mantenimiento de la pista 16 izquierda del aeropuerto. Y la torre de control también. Entonces, para los amantes de la aviación, tenemos aquí buena vista también de la operación de carga y de aviones en movimiento. Esta es una habitación doble, dos camas, y vamos a ver a lo que vinimos. Es un poquito diferente a la que estoy yo hospedado, pero igual está muy bonita. Pero yo quería esto, mostrarles la vista desde acá arriba de la terminal. Y nada más ni nada menos que Air Europa, rodando a pista para despegar, va a despegar en sentido contrario de lo que normalmente se hace aquí en el aeropuerto de Lima. Así que vamos a disfrutar de este despegue del Boeing 787 de Air Europa hacia Madrid. Y despega ahora el Air Europa directo a Madrid. Como pueden ver, la vista es bastante buena. Tal vez estamos considerablemente lejos de la actividad de los aviones, pero miren, estamos viendo ahí un Airbus de LATAM aterrizando y me parece que la vista es espectacular igualmente desde aquí. Es muy, muy llamativa. Miren, voy haciendo zoom out para que ustedes vean todo lo que vemos desde aquí del aeropuerto. Así que para AV Geeks, amantes de la aviación, fotógrafos, personas que hacemos videos, está muy buena aquí la vista para entretenerte mientras esperas tu vuelo. Ya veo que hay una colita azul moviéndose. ¿Quién será? ¿Quién será que sale? Y el despegue que estaba esperando toda la mañana, el Airbus 350 de Iberia directo hacia Madrid.
Entonces, si quieres venir a hacer spotting en el aeropuerto de Lima, desde acá arriba ves bastante bien la operación. Ahí vemos los aviones en línea de espera para despegar. Está esperando justamente un avión en este momento. Vamos a ver su carrera de despegue. Ya le diría, es un Airbus 320 de Volaris, que de aquí sale directo a Ciudad de México, seguramente. Creo que también vuela de Cancún, pero pensaría que es de México, Ciudad de México. Estamos en el piso 6 del hotel y aquí también podemos ver aviones. Claro está. Ahí está la antigua terminal. Vemos un avión de Copa ahorita siendo trasladado posiblemente para salir hacia Panamá. Tenemos un 320 Neo de Sky. Y cuando la pista de este lado esté rehabilitada, porque ahorita está en mantenimiento la pista izquierda de Lima, vamos a poder ver aquí también aviones despegar como lo hacemos por la ventana de la habitación. Y ahora el lobby durante el día. Obviamente la actividad es mayor, hay más gente y también se ve muy elegante todas las áreas, todas las zonas del hotel durante el día. Y mientras disfruto de la recepción, estoy aquí sentado trabajando un rato. Les cuento que las tarifas van desde $180 la noche más tasas de impuestos, así que te recomiendo consultar directamente en la página web de ellos para tener las mejores tarifas y promociones para tu estadía aquí en el Wyndham del aeropuerto de Lima. Y como les decía, este hotel es de 5 estrellas, entonces es de altísimo nivel. Por ejemplo, un lomo saltado, 79 soles en el restaurante que se llama Paprika o Paprika. Estos son los precios para que ustedes tengan referencia de cuánto cuesta comer en el restaurante del hotel en el aeropuerto. Vamos a empezar el desayuno que funciona de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a ver cuáles son las opciones que hay y después vamos a ir nosotros sirviéndonos. Empezamos con la sección de frutas. Y déjenme decirles que pensé que no iba a haber mucha gente en el hotel, pero está repleto. No sé si repleto 100%, pero hay bastantísima gente en el lobby, bastantísima gente desayunando, lo cual es bueno. El hotel tiene poco tiempo de ser inaugurado, pero ya tiene muy buena clientela. Sección de jamones, quesos, pancitos, sándwiches y comida caliente y tamal, pollo a la cazadora, arroz y vegetales salteados. Y la sección ya no tan saludable, tocino,
huevitos revueltos que no pueden faltar y las buenas tostadoras de pan. Una sección de omelette que no puede faltar en ningún hotel que se respete. Hay cereales de todo tipo, yogur para la gente más light, de todo. Empezamos el desayuno con algo balanceado, un poquito vegetales, jamoncito, quesos y unos huevos revueltos con todo. Aquí está nuestro hotel actual, que es el que estamos recorriendo, y así se verá el Costa del Sol Express una vez terminado y construido. Y desde una bastante soleada y calurosa ciudad de Lima, concretamente el aeropuerto Jorge Chávez, cierro este reporte de tipo hotelero desde el aeropuerto Jorge Chávez, el hotel 5 estrellas de primero de su categoría en un aeropuerto en Sudamérica. Está de lujo, espectacular, el personal buenísimo, un agradecimiento a ellos por toda su colaboración y apertura para poder realizar para ustedes este video. Voy cerrando así esta información, que espero que les haya servido mucho, que les guste, y quiero responder una inquietud que me dejaron en mis comentarios en Instagram de las historias que hice durante mi estadía aquí. ¿Se escucha el ruido de los aviones? Sí, se escucha el ruido de los aviones, pero es bajito. Los vidrios son reforzados, así que el ruido que hay adentro de las habitaciones es muy bajito y no te preocupes por eso, vas a poder descansar espectacular. Los colchones son buenísimos, las almohadas espectaculares, así que buenísimo. Todo muy bueno, piscina, tour, hidromasaje excelente, recomendadísimo, completísimo el hotel. Como les decía, la comida espectacular, muy buena. Tienes un restaurante aquí, si te quedas más horas puedes también almorzar, cenar, lo que tú quieras. Buenísimo el hotel, totalmente recomendado. Espero que les guste esta información. Suscríbete al canal, dale like, comenta qué te pareció el hotel, qué hotel es tu favorito, que has estado alguna vez en un aeropuerto, déjame saber en los comentarios.